Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes y tener este tiempo para compartir la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 19 de Levítico, en nuestro estudio de verdaderos adoradores. Espero que estés ya listo y preparado tu corazón para escuchar la palabra de Dios y seguir los desafíos que el Señor tiene para nuestra vida. Vamos a comenzar, pero antes de comenzar, me gustaría que podamos tener un tiempo para orar a Dios. Y antes de orar, quiero leer el primer versículo de este capítulo, versículo 1 y versículo 2, para que más o menos vayamos entrando en el contexto y oramos al Señor entonces después de leer el versículo 1 y versículo 2 de Levítico capítulo número 19. Así que te invito a que me acompañes a leer y después oramos. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Oramos? Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de tener este tiempo junto con tu palabra. Habla a través de ella a nuestra vida. Señor, enséñanos lo que tú quieres mostrarnos. Ayúdanos no solamente a tener más conocimiento de ti, de tu palabra, de lo que tú esperas de nosotros, sino también ayúdanos a que nosotros podamos ser prácticos y que podamos, Señor, aplicarlo en nuestra vida diaria. Gracias te damos en esta hora en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a recordar el contexto en el cual se encontraba el pueblo de Israel y recordamos que a partir del del capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20, el Señor va a estar tocando algunos aspectos relacionados a la santidad de su pueblo. El pueblo entonces estaba recibiendo la instrucción de parte de Dios para entrar a una nueva tierra donde había diferentes naciones que tenían que ser expulsadas por la contaminación, por el pecado que ellos habían vivido, y el Señor ahora estaría metiendo una nación nueva, diferente, de acuerdo a cómo es Dios y al carácter de Dios. Así que ellos, preparándose para entrar a un territorio nuevo, tenían que, de alguna manera, entender lo que Dios estaba tratando de decirles. Ahora, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a otro país. Cuando tú viajas para otro país, viajas a otra nación, tienes que preparar algunos documentos que son importantes. Algo que te identifique. Tal vez en nuestro país tenemos una identificación oficial. Aquí en México utilizamos nuestra credencial de elector o nuestra INE, como también nosotros le conocemos. Esto de alguna manera nos identifica de quiénes somos nosotros, en dónde nacimos y trae todos nuestros datos. Entonces, para entrar a algún lugar dentro de nuestro país, para hacer algún trámite, tenemos que identificarnos para realmente demostrar que somos la persona que decimos y que somos de la nacionalidad mexicana, los que somos mexicanos. Entonces presentamos nuestra INE. Pero cuando nosotros tenemos que viajar a otro país, entonces nosotros tenemos que presentar nuestro pasaporte. El pasaporte es nuestra identificación. En el pasaporte también nosotros tenemos todos nuestros datos y que nos muestran no solamente el lugar donde nacimos, la fecha de nuestro nacimiento, y pues ya ahí pueden escanear aquí el código y pues previo a que nos entreguen el pasaporte, pues ya llenamos todos unos documentos donde están todos nuestros datos, quiénes son nuestros padres, exactamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida para que podamos identificarnos en un nuevo lugar. Así que nuestro pasaporte es la manera en la que nosotros podemos identificarnos en un país diferente. Así es que el pueblo de Israel pues no tenía que cruzar una frontera física, pero sí tenía que entrar a una nación y de alguna manera Dios estaba esperando que ellos pudieran identificarse, pero identificarse tal vez o mostrar una identificación, pero no en un documento como estos, sino a través de su propia vida. Así que vamos a entrar ya en el capítulo 19 de Levítico y vamos a ver el propósito que tiene este capítulo. Y dice el propósito, a través de lo que entendemos en este capítulo, dice así: el propósito de este capítulo es que el pueblo de Israel se identifique con el Dios Santo y no con el mundo pagano. Recordemos que Dios estaba
quería sacar esas naciones de la tierra de Canaán. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y ahora lo metería en esa tierra y ellos vendrían, conquistarían todo eso, porque Dios ya les había entregado esa tierra y entonces ellos habitarían y mostrarían una forma diferente de vivir. Así que el pueblo de Israel tenía que identificarse con Dios. Su identificación era algo visible, palpable en cuanto a lo que es el carácter de Dios y reflejar a Dios o glorificar a Dios en el lugar donde ellos iban a habitar ahora. Entonces vamos a pensar que también en nuestra vida esto tiene una aplicación para nosotros. Dios también tiene como propósito, una vez que nos ha salvado, nos ha rescatado de una vida de pecado y nos ha llevado hacia una vida abundante, Él tiene como propósito que nosotros le glorifiquemos hasta lo último de la tierra, que nosotros hablemos de Él, que la gente pueda conocer a Dios a través de nuestra vida y de esa manera entonces puedan creer en Cristo como el único que trae satisfacción, el único que trae esperanza, el único que trae gozo a nuestra vida. Así que ya entendiendo que también Dios tiene un propósito para nosotros en el día de hoy, a través de este estudio, vamos a avanzar. Vamos a ver, el título que yo coloqué a esta predicación es Identifícate. Así como hablamos de mostrar nuestro pasaporte, nosotros tenemos que mostrar a través de nuestra vida nuestra identificación. Y es lo que está diciendo aquí Dios al pueblo de Israel. Identifícate. Ahora vamos a ver la división que tiene este capítulo. Este es un capítulo que tiene muchos temas. Es un capítulo muy interesante porque a través de este capítulo 19 vamos a ver un recordatorio de los 10 mandamientos o del decálogo que se encuentra en Éxodo capítulo 20 y vamos a ver que el Señor no solamente recuerda estos mandamientos, sino que los recuerda de una forma práctica. Y aún el pueblo de Israel es preparado de parte de Dios hacia algunas cosas que se encontrarían y que Dios hace una mención específica que ellos debían tal vez de no participar. Así que el bosquejo de hoy yo lo dividí en 4 puntos. Primero vamos a hablar de la razón por la cual necesitamos identificarnos con Dios, o en este caso el pueblo de Israel debía de identificarse con Dios. En segundo lugar vamos a encontrar todo lo que tenía que ver con la relación con Dios, ¿sí? En tercer lugar encontraremos todo lo relacionado con el prójimo y en cuarto lugar veremos que debemos de identificarnos de parte de Dios en relación con las costumbres paganas. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver los primeros 2 versículos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Ahora aquí en este capítulo vamos a ver algo muy interesante. Vemos que necesitamos aquí entender que Dios había sacado y había adoptado este pueblo, lo había hecho su pueblo, por lo tanto, Él como dueño de este pueblo, como el Señor de este pueblo, ¿sí? Si se fijan ahí, dice: yo Jehová vuestro Dios. Ahí habla acerca de que el pueblo pertenecía a Él es su Señor, Él es su dueño, Él los sacó, Él los liberó de la esclavitud y ahora le pertenecían. Entonces ellos debían de comportarse como Dios, como es Dios en su carácter. Esto tiene que ver más que nada en el hecho de dejar fluir el carácter de Dios y no tanto de imitar a Dios. Me encantó esta idea y este concepto porque la mayoría de las veces las personas tratan de imitar y hacer cosas que parecieran de Dios, pero en realidad no están surgiendo desde lo más profundo de su vida, desde lo más profundo de su corazón. El pueblo de Israel comenzó a adoptar costumbres o a hacerlo de una forma mecánica y se olvidó de realmente dejar a Dios fluir a través de su vida. La razón por la cual nosotros podemos identificarnos con Dios o mostrar una identidad es porque Él ya nos compró también a nosotros de nuestra esclavitud en el pecado, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, hemos ahora adoptado la identidad de Cristo. Ahora Cristo es nuestra identidad. En este caso, Dios era la identidad del pueblo de Israel. Y les está diciendo que ustedes deben de ser santos. Dice: santos seréis
porque santo soy. Entonces habla de una identificación, de una identidad de que ellos deben dejar de fluir a Dios a través de su vida. Cuando iban a entrar a esa nueva nación, ellos tenían que marcar una forma diferente de vivir. ¿Por qué? Porque así es Dios. Y tiene que ver con el carácter de Dios, dijimos, con un carácter santo. Y este es el texto central del libro de Levítico. Sean santos o santos serán porque yo soy santo. Y de hecho, esto es el versículo clave y es el versículo central de todo el Pentateuco. El Señor está diciéndole al pueblo de Israel, ustedes tienen que identificarse delante de estas nuevas naciones como un pueblo que es santo. Así que, de alguna manera, nosotros tenemos que entender, como creyentes, aquellos que ya hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal, que nuestra identidad tiene que estar en Cristo. Ahí podemos encontrar en los primeros capítulos de la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, que ahora el Señor nos ha adoptado, nos ha hecho hijos suyos. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, nos dice el apóstol Juan, ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice que ahora aquellos que hemos creído, hemos sido hechos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora, tú y yo, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, ahora tenemos la identidad de Cristo en nuestra vida. Somos hijos de Dios y somos semejantes a Cristo. Incluso el apóstol Pablo en diferentes partes nos dice que ahora tenemos la mente de Cristo, dice ahí en Colosenses. Así que nosotros debemos de identificarnos con el Señor. El apóstol Pedro, en la primera carta que escribe en el capítulo 1, a partir del versículo 13 hasta el versículo 16, nos deja este gran desafío para nuestra vida, diciendo así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que debemos de estar ágiles en nuestros pensamientos, no confundidos, sino tenemos que tener claridad en nuestros pensamientos. Y dice así, sed sobrios, o sea, mantengan un equilibrio bajo el control del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, la idea es que no debemos de tomar la forma de este mundo, no debemos de tomar la forma que nuestros deseos nos están marcando y mandando, como antes lo hacíamos, sino ahora tenemos que mostrar una identificación diferente. Ya no identificarnos como aquellos que no tienen a Cristo, sino ahora debemos de identificarnos con Cristo. Y dice ahí el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, toda vuestra manera de vivir. Esto implica que no solamente yo tengo que mostrar una apariencia de santidad cuando voy los domingos a congregarme. Ahora, pues no podemos congregarnos por la situación que estamos viviendo, pero ¿estás siendo santo en toda tu forma de vivir? ¿O solamente cuando tenemos la reunión y puedes mostrar ahí una imagen santa a través de la reunión virtual? ¿O a través cuando, si Dios lo permite, volvamos pronto a las actividades a través de una imagen o una apariencia de santidad? Hay mucha gente hoy en día trata de confundir y pensar que teniendo una imagen a través de su vida puedan mostrar que son santos, pero en realidad no tiene que ver nada con la imagen o la apariencia, tiene que ver con el corazón. Y dice ahí al final, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto nos hace entender una verdad muy importante. Nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos de ser santos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a hacer fuerza para manifestarse a través de nuestra vida. Pero nosotros podemos tener la capacidad de ser santos solamente cuando Cristo está en nuestra vida.
Al venir Cristo a mi vida, a mi corazón, entonces yo puedo ser santo. Y vuelvo a repetir, no tiene que ver con que yo imite a Jesús, aunque sí dice en algunos textos que debemos de imitar a Jesús, pero en realidad tiene que ver con dejar a Jesús manifestarse a través de mi vida. Eso es lo que realmente nosotros podemos hacer. Señor, manifiesta tu santidad a través de mi vida. Y mientras más me lleno yo de Él y más muero yo de mí mismo, más se va a manifestar Él. Así que es importante que nosotros podamos entender este concepto, que la santidad es algo que va a ir de forma progresiva en mi vida, pero tiene que ver con negarme a mis propios deseos y darle lugar a Él a través de mi entendimiento, a través de ir colocando la palabra de Dios cada día en mi vida y de estar aplicando la palabra de Dios a mi vida. Así que nosotros podemos hoy tomar en cuenta que nuestra identificación, nuestra identidad está en Cristo. Y nosotros debemos de manifestarlo a través de su carácter santo, apartado especialmente para el servicio de Dios, apartado para vivir hacia Él, apartado para manifestar su presencia a este mundo que no le conoce. Vamos a avanzar y vamos a ver, porque hay varios temas aquí y son bastantes versículos, y vamos al versículo 3, donde encontraremos aquí en este texto todo lo que tiene que relación en cuanto a la relación con Dios. Recordemos que los 10 mandamientos nos manifiestan dos diferentes sentidos o dos direcciones. Primero, tienen que ver con una dirección vertical, mi relación con Dios. Y la segunda parte de los mandamientos o la segunda división que tienen los mandamientos tiene que ver con una dirección horizontal, lo que tiene que ver con mi prójimo, lo que está a mi alrededor. Entonces aquí vamos a ver primero manifestado todo lo que tiene que ver con mi relación con Dios, aunque vamos a ver salpicadas en diferentes partes de este capítulo algunos aspectos que tienen que ver con mi relación con Dios. Pero vamos a ir avanzando, no vamos a llevar exactamente el orden del bosquejo, porque está mezclado, dijimos, pero vamos a llevar el orden de los versículos, el orden del capítulo para ir entendiendo y voy a ir haciendo mención a qué parte pertenece. Vamos a hablar entonces en lo que tiene que ver mi relación con Dios. Iniciamos desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Primero, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Aquí va a recordar algunos de los mandamientos de forma específica y los va a mencionar. Sin embargo, va a colocar algunos aspectos que son importantes que nosotros podamos tomar en cuenta. Comienza hablando primero en relación a los padres. Y esto me llamó mucho la atención porque hemos visto que en el mandamiento, en el capítulo 20 de Éxodo, habla de honrar a los padres. Sin embargo, aquí va más allá de honrar a los padres y dice aquí que ellos, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Temerá a su padre y a su madre. Y esto tiene que ver en un aspecto reverencial delante de Dios. No que le tenga miedo a su mamá o que le tenga miedo a su papá, sino tiene que ver con un aspecto de reverencia hacia ellos. En el pueblo de Israel, algunos de los religiosos de ese tiempo se preguntaban, y bueno, ¿qué tiene que ver y cómo puedo manifestar el temor delante de Dios hacia mis padres? Y una de las respuestas que ellos tenían era que las personas no podían, o los hijos no podían hablarle de tú a sus padres. No podían hablarle por su nombre, más bien, esa era la idea, sino que ellos tenían que hablarle con respeto. Y a veces hoy en día encontramos que la Escritura nos dice que en los últimos tiempos los hombres perderán el respeto por sus semejantes. Y vemos cómo los hijos se rebelarán en contra de los padres. Y hoy estamos en un tiempo complicado y difícil donde hoy los hijos no respetan ya a sus padres. Y mucho tal vez tiene que ver de nuestra parte como padres que no nos hemos dado a respetar delante de nuestros hijos. Pero el mandato que el Señor aquí está dándole a estas personas, al pueblo de Israel que está por entrar
a la tierra prometida es que ellos debían de respetar a sus padres, debían de ser temerosos de ellos, debían de tener una actitud reverente delante de sus padres, que esto marcaría una diferencia entre todas las demás naciones, entre todas las demás personas. Pero después dice ahí, hace mención del día de reposo y hace una referencia que también ellos debían reverenciar el día de reposo. Recordemos que el Señor pedía una séptima del día en cuanto al reposo, al descanso, así como también menciona acerca de dar la 10ª parte de los bienes que hemos recibido. De alguna manera aquí hace la mención de dar una séptima del tiempo que nosotros contamos. Entonces, aquí es importante que entendamos, ya hemos hablado acerca del día de reposo cuando estudiamos Éxodo capítulo 20 y cuando estudiamos los 10 mandamientos de manera específica. El día de reposo tenía que ver con un día de restauración, donde podíamos recuperar nuestras fuerzas. Primero, en cuanto a nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y era un día especial que uno tenía que apartar para fortalecer su relación con Dios, para sanar aquellas cosas que tal vez habían afectado nuestro corazón o habían sido afectadas por el pecado de otros, o sanar las relaciones, sanar las situaciones que había en la familia. Y ese es el concepto y la idea del día de reposo. Pero también vemos acá que hace mención en el versículo 4 que ellos no debían de volverse a los ídolos ni debían de hacer imagen de fundición. Estamos hablando del primero y el segundo mandamiento. Recordemos que las naciones de donde ellos venían saliendo y a donde ellos se dirigían eran pueblos idólatras que estaban buscando imágenes. Hace poco tiempo atrás compartió alguien en las predicaciones sobre Éxodo capítulo 32. En su momento también a nosotros nos tocó hablar de Éxodo capítulo 32 y ver cómo de alguna manera ahí el pueblo de Israel quería ver un Dios y mandó a hacer un Dios o una imagen de un Dios. Y el pueblo realmente había desviado su corazón porque veían la presencia de Dios en la montaña y sin embargo querían que Dios se hiciera manifiesto para seguirle. Ahora, ese ídolo no tenía movimiento, no tenía acción. Y es lo que estoy diciendo acá. Ustedes busquen a este Dios que está vivo, que está activo. Y el Dios que nosotros tenemos no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Es un Dios de acción. Así que por eso hace referencia aquí que ellos tenían que recordar que no debían de hacerse imagen. El corazón del hombre es constantemente una fábrica de ídolos. Y aquí nosotros podemos entender que no solamente un ídolo es un Dios o una imagen, sino aquello que ocupa el lugar de Dios. Y el hombre constantemente está buscando establecer ídolos en su vida, porque a través de esos ídolos el hombre tal vez busca hallar el deseo de su corazón. Pero sin embargo no va a encontrar en esos ídolos lo que el corazón de ellos desea, porque el deseo del hombre es egoísta, pero el deseo de Dios no. Por eso nosotros tenemos que colocar a Dios en el centro de nuestra vida, porque lo que Él desea para mí es mejor que lo que yo deseo para mí mismo. Él me conoce, Él me hizo, Él me compró. Entonces su deseo es mejor que mi deseo. Por eso es importante que el pueblo de Israel recordara eso, darle a Dios el lugar que merecía. Y vamos a continuar, dice el versículo 5, hablando acerca del sacrificio de paz. Recordemos que el sacrificio de paz, lo vimos en el capítulo 3 de Levítico, era una ofrenda voluntaria, que a través de esta ofrenda voluntaria no solamente se manifestaba la paz con Dios o entrar en una comunión con Dios, de hablar y manifestar esa comunión con Dios, sino que dentro del sacrificio que se hacía una fiesta donde el animal que era sacrificado también era ofrecido para convivir juntos. Y fíjate lo que dice acá, versículo 5. Cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrécelo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en fuego. Y si se comiere el día tercero,
será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada de entre su pueblo. Ahora, lo que está diciendo acá, ustedes cuiden su corazón de no comenzar a hacer las cosas como ustedes quieren. O sea, está bien, quieren ofrecerme un sacrificio de paz, háganlo, pero háganlo como yo se los pedí. La tendencia del corazón del hombre es que comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera y no a la forma de Dios. Nos olvidamos rápidamente cómo es que Dios nos pide que hagamos. Y esto es lo que Dios estaba tratando de cuidar, que ellos hacen mención específica en relación al alimento, que coman el día del sacrificio, que lo compartan, convivan y lo podían guardar un día más. Pero la idea no era que a través de eso se podían hacer su guardadito. Y tal vez había personas que participaban de esto y decían, ¿me puedo llevar para allá? Y esto tiene que ver tal vez con lo que yo puedo pensar y está relacionado de alguna manera con mi egoísmo o con mi forma de hacer las cosas. A veces también en la iglesia podemos batallar con personas que no les gusta seguir las instrucciones, que quieren hacer las cosas a su manera. Dice, al fin es para Dios y no importa cómo lo haga. No, Dios es un Dios de orden y Dios estableció la manera de hacer las cosas. Y Dios es un Dios de autoridad que también hoy en día estableció autoridades dentro de la iglesia para que podamos hacer las cosas en orden. Así que debemos de cuidar y respetar. Ahora aquí me llama la atención una palabra que se repite también en otro versículo y es la palabra profano. Dice ahí en el versículo 8, y lo que comiere llevará su delito. El que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. ¿Sabes qué significa la palabra profanar? Significa hacer común lo que es santo. O sea, lo que está diciendo el Señor es que nosotros debemos de ponernos a la altura de la exigencia de Dios y no nosotros debemos de bajar los principios de Dios a nuestra altura. Eso es lo que está mencionando acá. Cuando ustedes comienzan a actuar de acuerdo a sus propios deseos, a su propia voluntad, ustedes están intentando bajar lo que tiene una calidad de santo a algo común. Y ustedes deben de evitar esa situación. Aquel que lo profane, dice, tendrá pena de muerte. Entonces debemos nosotros también de cuidar hoy en día que las cosas que realmente tienen importancia delante de Dios, no le demos un carácter común, un carácter como que no tiene valor o que tiene valor tal vez sentimental para nosotros, pero no tiene ningún valor en cuanto a la santidad de Dios. Una vez escuché que nosotros debemos de exigirnos vivir en nuestra vida al nivel más alto de los principios bíblicos y no bajar a Dios a mis propios deseos. Y ese es un problema que muchas personas tienen hoy en día, que tal vez comparan los principios de Dios con sus propios principios y quieren bajar a Dios a sus propios deseos y a que Dios haga y actúe de acuerdo a su propia voluntad. En lugar de nosotros ponernos a la altura de Dios y obedecer a Dios como Él quiere que nosotros le obedezcamos. Así que esto es importante que podamos tenerlo en cuenta. Y vamos a avanzar. Y ahora vamos a entrar a un punto muy interesante que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Mencionamos que había 4 puntos. Vamos a entrar al segundo. Y vamos a ver, versículo 9, dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová vuestro Dios. Lo primero que hace aquí mención en relación al prójimo, tiene que ver con que ellos debían de dejar, no debían de cosechar todo lo que había en su huerto o en sus tierras, sino que debían dejar una porción para que de esa manera ellos pudieran ser de bendición al prójimo. ¿Recuerdan ahí en el libro de Ruth, en el capítulo 2, cuando Boaz deja esta parte y ella se acerca a recoger? Entonces ella va y toma de estos frutos y le lleva a su suegra, Noemí. Esto es un ejemplo de lo que está manifestando acá o lo que está diciendo el Señor, que debían de dejar esta porción
para que la gente que tuviera menos recursos pudiera también alimentarse. Y de alguna manera nosotros también tenemos que ver por aquellas personas que están en necesidad. Eso es lo que el pueblo tenía que hacer. Tenía que compartir, tenía que ser generoso y de alguna manera compartir con aquel que tiene mayor necesidad. Pero vamos a avanzar y vamos a ver que también en la relación con el prójimo tenía que haber cuidado. Y hay otro mandamiento implícito en el versículo 11. Dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y tiene que ver con no matar y con no defraudar. Y está diciendo acá, ustedes no roben, no engañen, no mientan. Dice, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahora, tal vez muchas personas estaban comenzando a tomar el nombre de Dios en vano, diciendo, mira, de veras, te estoy diciendo la verdad. El producto que hoy te vengo a ofrecer da 100% de resultados. Tal vez vienen y te venden un producto que realmente no está dando lo que, entre comillas, está ofreciendo. Y te dicen, no, de veras, te estoy diciendo la verdad. Mira, por Diosito te lo digo. Y hay personas que utilizan el nombre de Dios en vano. Y lo que están haciendo las personas, tal vez poniendo esta situación, dice, están profanando el nombre de Dios. Volvemos a recordar, profanar es poner a nuestra altura a Dios. Y Dios no es hombre, dice la Escritura. Dios no es hombre. Nosotros tenemos que ponernos a la altura de Dios y tenemos que ser honestos en lo que hacemos. Hace unas semanas atrás miré una situación y lo he compartido en algunas personas, una situación que realmente me dolió en el corazón por tanta corrupción que hay en el mundo, por de alguna manera robar abiertamente, por pedir coima. Y la gente decía, es que todos lo hacen, tenemos que hacerlo. Ahora, nadie va a cambiar, pero esta no es la realidad de la vida hoy. Y sabes, nosotros tenemos que ser honestos en lo que hacemos. Tenemos que ser cuidadosos en cada cosa que nosotros podemos manejarnos y sobre todo, dice la Escritura, que debemos de hacer bien a todos, sobre todo a los de la familia de la fe. Vamos a avanzar y versículo 13 dice, en relación al prójimo, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Aquí tiene que ver con la diligencia y el cuidado y la buena administración que los jefes o los patrones tienen que tener con los empleados o los trabajadores. Los amos con los siervos en ese tiempo. Dice, tú no harás daño a ellos. Por favor, no lo oprimas. No lo hagas trabajar más de lo que debe de trabajar. Y tampoco le retengas o no jinetees su dinero, sino entrégale el salario en el momento que se lo tienes que entregar. Eso es lo que está diciendo acá. Sé un correcto amo, sé un correcto jefe, sé un correcto patrón. Y después, versículo 14, tiene que ver aquí ya en relación al prójimo, pero principalmente con aquellas personas que tienen algún problema físico. Y específicamente vemos el cuidado de Dios sobre estas personas. Dice ahí en el versículo 14, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Vemos primero que Dios tiene cuidado de aquellas personas que están desprotegidas, aquellas personas que tienen problemas. Y sabes, uno se va a complementar con el otro. Y dice acá que no debes de maldecir al sordo, porque tal vez no te hace caso, no te escucha. Ahora hay muchos tipos de sordos, porque no solamente está el sordo que no puede oír físicamente o el sonido, sino aquel que no tiene interés de escuchar la palabra de Dios. Pero también existe el ciego, el que no ve, el que no puede ver imágenes, pero también existe aquel que no quiere ver lo que Dios está haciendo alrededor de su vida. Dice, no pondrás tropiezo, no lo maldecirás y no pondrás tropiezo. Debemos de cuidar a aquellas personas que están en una necesidad. Y a veces cuesta, pero tenemos que hacer el esfuerzo para cuidarles. Ya entramos en el versículo 15 y hablamos de ser justos con aquellas personas que están alrededor nuestro.
también en este tema nos tenemos que ir hasta el versículo 35, donde dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida, balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y aquí habla, entonces, relacionado a este tema en el prójimo, debemos de siempre ser justos. Y dice ahí: no favorezcas, ser imparcial. No favorezcas al pobre por ser pobre, ni favorezcas al rico por ser rico. Sé justo. Y en el otro aspecto hablaba de las tierras, en la repartición de la tierra. Sean justos en lo que van a hacer. Y nuevamente regresamos hasta el versículo 16. Y ahora toca el tema del chisme y la murmuración. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo. Ahora, la palabra aquí, chisme, está relacionada en el hebreo a una palabra con la cual se describía a un vendedor ambulante, aquel que estaba ofreciendo productos puerta a puerta, digámoslo así. ¿Sabes? La idea es que esta persona tenía un producto que ofrecía, iba llevando de casa en casa. Y esto es lo que hace el chismoso, de alguna manera. Tiene el conocimiento de algo, es su posesión, ahora lo tiene, lo posee, alguna información, y entonces se dedica a ir casa por casa para ofrecerlo, pero no solo ofrecerlo, sino para también ahí intercambiarlo. En la antigüedad recordamos que no existía, o en la mayoría de las tribus, no existía el pago con dinero, sino al principio se canjeaban o había el trueque. Entonces, esta persona venía, intercambiaba o hacía un trueque por el producto que tenía y se llevaba otra cosa. Y de alguna manera el chismoso actúa de esa misma forma. Va y ofrece la información que tiene a cambio de obtener una nueva. Y va regando casa por casa la misma situación. Y sabes, a veces es la misma información que te va ofreciendo, pero tiene el deseo de ir conociendo más e irlo regando. Y dice acá que contra tu prójimo no seas chismoso. ¿Sabes qué? Escuchaste algo, si no tienes la forma en la cual poder ayudarlo, entonces no lo cuentes a nadie. Guárdalo en tu corazón. Déjalo ahí. Y dice acá: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y aquí la idea que está dando es: no te quedarás sin hacer nada en relación a la vida de tu prójimo. Eso es lo que está tratando de decir en el original. No está diciendo que no hagas algo en contra, sino va más allá. Dice: si tú estás viendo que alguien está sufriendo una situación complicada, difícil, que pone en peligro tu vida, haz algo. Entonces, hoy en día hay tanta indiferencia en cuanto al prójimo que estamos viendo que a veces están robando a alguien, que están golpeando a alguien, que están haciéndole mal a alguien, y la gente, en lugar de ir y ayudar a la persona, se queda, saca su teléfono y comienza a grabar y no hace nada para ayudar al prójimo. ¿No es así? Y qué impresionante, porque hemos perdido la sensibilidad de la ayuda al prójimo. Ahora, versículo 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás contra tu prójimo para que no participes de su pecado. Fíjate, es importante que tú puedas solucionar tus problemas en tus relaciones. Y está hablando acá que no debes de albergar en tu corazón ni odio, ni aborrecimiento. Y el versículo 18 dice que ni siquiera te buscarás vengarte. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos enseña? Que debemos de sacar de nuestro corazón el aborrecimiento, la amargura, el rencor, porque si no, sacará una raíz de amargura, nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 4. Pero también vemos acá que encontramos que no solamente es esto, sino que también nosotros no debemos de buscar la venganza. El Señor dice: mía es la venganza. Entonces debemos de entregarle a Dios las cosas, las situaciones, los conflictos, y Dios se encargará de resolver las cosas a su manera. Yo sé que a veces, y siempre lo menciono, decimos: Señor, yo te entrego a ti este problema, tuya es la venganza, pero permíteme ser el instrumento de tu venganza. No, Dios no actúa así. Dios hace las cosas a su manera. Pero vamos a ver, vamos a continuar. Y dice
nuevamente el versículo 18, ahí al final. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahora hay algo muy interesante. Cuando cuando el pueblo de Israel se preguntaba acerca de quién es su prójimo, el pueblo de Israel tenía el concepto que su prójimo solamente era aquellas personas que eran del pueblo de Israel. Esa era la idea o el concepto que tenía. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, dice ahí en Lucas capítulo 10, hubo un hombre que era un estudioso de las Escrituras y vino delante del Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para entrar al reino? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, haz dos cosas. Dice, hay dos mandamientos que debes de hacer. Dice ahí, versículo 25 de Lucas capítulo 10, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora tal vez tú te preguntarás, ¿y quién es mi prójimo? La respuesta que el Señor da a continuación me encanta. A través de la parábola del buen samaritano nos explica quién es el prójimo. Fíjate lo que dice esta parábola. Versículo 30, dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Qué indiferencia, ¿no? Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, pregunta Jesús, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Ahora, qué impresionante esta historia, porque de alguna manera nos muestra qué es lo que nosotros debemos de hacer hoy en día. Nosotros no debemos de ser indiferentes con aquel que está pasando una necesidad, con aquel que realmente nuestro corazón se comienza a compadecer. Hemos llevado a nuestro corazón a tal punto donde se ha vuelto insensible a lo que está pasando alrededor de nosotros. Tal vez por los deseos egoístas, tal vez por todas aquellas cosas que nos rodean, estamos inmersos en un mundo donde ya no pensamos en el prójimo, pensamos en nosotros mismos. Y no importa lo que yo tengo que hacer con tal de estar bien y de complacer mis propios deseos. Ahora, yo no vi en esta historia que personas pasaran y mostraran ahí que sacaban su celular y filmaban lo que estaba sucediendo, ¿no? Y después lo subían a sus redes sociales. No, porque eso no era lo que sucedía en ese tiempo. Pero hoy en día eso es lo que sucede. Y a través de eso mostramos nuestra indiferencia. Y aunque pensamos que podemos ayudar subiéndolo a las redes sociales, pero en realidad tenemos que hacer otra cosa para ayudar a la gente necesitada. Y no tenemos que publicarlo, tenemos que hacerlo por compasión, porque nuestro corazón se duele como se duele el corazón de Cristo. Así que debemos de cuidar de nuestro prójimo. Vamos a avanzar y vamos a continuar en nuestro estudio porque se nos está yendo el tiempo. Dice entonces ahí Levítico en el capítulo 19 y vamos a ver a partir del versículo 20
algo que también tenía que ver con el prójimo, y esto tenía que ver con lo que vimos en el capítulo pasado en cuanto al adulterio. Dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos seréis azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él la traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Aquí estaba faltando tal vez al principio de no cometerás adulterio, de dañar a aquel que era el esposo de la otra persona, de afectar a su prójimo. Y aquí vemos cómo había una excepción. El Señor les hace una excepción en relación a que la pena por el adulterio, lo vamos a ver en el capítulo siguiente, es la muerte. Pero aquí hay una excepción y dice, bueno, porque ella no estaba libre, porque ella estaba en esclavitud, porque ella aún estaba desposada, o sea, estaba en el compromiso. Tenían los mismos privilegios de casado, el mismo compromiso de casado, mas no vivían bajo el mismo techo. Entonces, de alguna manera está haciendo una excepción acá, pero tenía que haber un sacrificio, tenía que haber una expiación. Algunos comentaristas mencionan que esto tal vez está relacionado a que había mayor conciencia del adulterio y del pecado cuando la mujer ya estaba libre. Y eso de alguna manera está relacionado a que cuando nosotros ya somos creyentes, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces hay una mayor responsabilidad delante de Dios, sobre todo en este caso del adulterio, de no tener relaciones sexuales con personas que no son nuestro esposo o nuestra esposa. Y específicamente, como el Señor vimos en el capítulo pasado, fue más allá. Dice, aún codiciando a la mujer de tu prójimo, en tus pensamientos cometes adulterio. Vamos a avanzar y vamos a ver ahora algo que está relacionado a las primicias, versículo 23 al versículo 25. Dice, cuando entrareis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto, 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová, mas el 5.º año comeréis del fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Ahora en este pasaje, yo no entendía mucho al principio, pero investigando un poquito más, habla acerca de que aquellos que se dedican a las frutas, a sembrar, a cosechar, tenían que dejar, sobre todo en este aspecto, acuérdense que ellos estaban en el desierto, pero iban a entrar a la tierra prometida, y cuando ellos entraran ahí, dice que ellos no tomarían del fruto. Es más, cuando apenas comenzaba a brotar, los primeros 3 años, ellos podarían, no dejarían que crezca la fruta. Esto era con el propósito de que los árboles tuvieran una mayor fuerza y también tuvieran una mayor producción en el futuro. Y tal vez de alguna manera nosotros tenemos que ser podados constantemente en nuestra vida y tenemos que esperar los tiempos de Dios para que nuestro fruto pues sea mejor. Y tal vez nos cuesta esperar los tiempos de Dios, pero esto de alguna manera también nos lleva a saber que la primer producción de nuestra vida tiene que ser dirigida hacia Dios. Vemos aquí cómo ellos tenían que entregar sus primicias. En el versículo, dice ahí, 24, el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Ahora mi pregunta es, ¿tú qué estás entregándole al Señor? ¿Realmente estás dándole fruto a Dios o estás trabajando para tu propio beneficio, para tu propia carne, para tus propios deseos? ¿O tu deseo es realmente agradar a Dios en lo que haces? Versículo 25, mas el 5.º año comeréis del fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Vamos a entrar entonces la última parte de este capítulo y vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con las costumbres paganas. Inicia hablando en relación a aquellos que comían la sangre. Dice el versículo 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Aquí hay diferentes temas. Primero,
Ya vimos que no se permitía tomarse o comer la sangre. Y aquí explico un poquito mejor, porque la idea, investigando un poquito más a fondo, es que muchas personas en estas culturas lo que hacían es que ellos juntaban la sangre en sus vasijas y entonces colocaban la sangre pensando que los espíritus, los demonios, vendrían y tomarían de esa sangre. Esa era la razón por la cual Dios les dice, no van a comer. No solamente porque esa sangre implicaba vida y porque esa vida tenía que ser entregada para el perdón de pecados solamente, sino porque también le estaban dando un uso, dedicándosela a los espíritus inmundos. Entonces era algo que ellos no debían de participar. Después comienza a hablar acerca de que no sean agoreros ni adivinos, que no participen en la hechicería, que no solamente que no los consulten, sino que no se permitan esas cosas. Ahora, a veces nosotros decimos, no voy a eso, pero nos llama mucho la atención el tema de que nos tiren las cartas, o a veces hasta he sabido de creyentes que están esperando en la sección de televisión el momento en el cual va a aparecer la divina que va a decir todo lo que tiene que ver con el horóscopo, pensando que así Dios manifiesta su voluntad. Y sabes, eso no es así. Dice acá que eso es algo prohibido de parte de Dios. Esto es algo blasfemo delante de Dios. Versículo 27 dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ahora, esto era un ritual que muchos pueblos utilizaban en relación al luto cuando había algún muerto en su familia o había un muerto en su pueblo. Y la idea es que hacían un corte en sus sienes, un corte redondo, y dejaban su pelo largo o hacían como una coleta en la parte de arriba. Y la idea es que dejaban un borde redondo en su cabeza y esta era una señal de luto. Ahora decían, pues no hagan memoria de los muertos, dice, ni tampoco recorten su barba de las puntas. O sea, eran maneras en las cuales ellos se identificaban en cuanto a llevar un luto. Dice, ahora ustedes ya no tienen que copiar eso. Ahora, ustedes tienen que identificarse con Dios y ya no identificarse ni adoptar esas costumbres para ustedes. Continúa hablando, versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Y está hablando aquí en relación de que había personas que tal vez cuando se presentaban situaciones complicadas y difíciles, pensaban que los dioses estaban enojados, se cortaban tanto los brazos como las piernas para calmar el furor de esos dioses. O también muchas personas, como un memorial o un recuerdo de aquellos que morían, también se hacían tatuajes en su cuerpo en diferentes partes. Lo que sí encuentro que hoy nuestro cuerpo tiene que glorificar a Dios. El apóstol Pablo nos habla en diferentes partes y sobre todo a los hermanos en Corinto en el capítulo 6, diciéndonos que ahora nuestro cuerpo le pertenece a Dios y que debemos de glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo, que ya no debemos de fornicar con nuestro cuerpo, ya no debemos de usarlo de una manera incorrecta, sino ahora tenemos que usar nuestro cuerpo en una forma limpia y santa. Y Dios es un Dios de orden y también a través de eso nosotros tenemos que mostrar nuestra identificación con el Señor. Ahora, yo respeto a aquellos que toman otro tipo de decisiones, pero yo encuentro en la Escritura y yo jamás me voy a hacer un tatuaje. No los puedo condenar, pero hoy esto es más una moda, es algo que muchos lo ven como padre, pero realmente no es algo que me identifique con Dios, que me identifique con el Señor. Vamos a continuar. Y vamos a ver cómo ellos presentaban a sus hijas, la gente de estos lugares presentaban a sus hijas como un ritual para adorar a otros dioses. Dice, no lo hagan ustedes, no copien esa costumbre. Versículo 30, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Ahora pareciera que está relacionado nuevamente a los primeros versículos del capítulo y en realidad no está hablando de esto, del día de reposo en relación a hacer lo que tiene que ver con los primeros versículos, sino está hablando en relación a las costumbres que la gente tenía en los santuarios. Y está diciendo acá que mis días de reposo guardaréis para fortalecer su relación,
su comunión, no solamente con Dios, sino también con los demás hermanos. Fíjate lo que dice ahí. Y mi santuario tendréis en reverencia. Hoy en día, pues ya no tenemos templos. El templo somos nosotros. Nosotros somos piedras vivas que edifican a la iglesia. Entonces, esto habla acerca de que debemos honrar y reverenciar también a nuestros hermanos en Cristo. Eso es lo que nos expresa el apóstol Pedro, que somos piedras vivas. Somos aquellos que nos vamos edificando el uno al otro. También nos menciona el apóstol Pablo. Ahora, continuamos y dice el versículo 31, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni a los ni consultándolos, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Nuevamente vuelve a hablar en relación a esto. Versículo 32 y 33. Habla principalmente de tener un respeto por nuestro prójimo. Nuevamente toca el tema del prójimo. Y aquí habla cómo ahora los menores tienen que tener respeto por los mayores. Y dice el versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Versículo 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Nuevamente, algo relacionado al prójimo. Tratar bien a los mayores, pero también tratar bien a los extranjeros. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de tratar bien a aquellas personas que no están. Ahora, si tú has tenido la oportunidad de haber viajado a otro lugar, no sé si experimentaste lo bien que se siente cuando alguien del otro lugar donde fuiste te trató de una manera correcta. Yo tuve la oportunidad de vivir en otro país por varios años. Y, ¿sabes? Me hicieron sentir en casa. Me trataron correctamente y eso me ayudó mucho. Pero es difícil cuando en un lugar no te tratan como debe ser. Pero vamos a avanzar y vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo y ya miramos los versículos 35 y 36 y vamos directamente hasta el versículo 37. Dice así, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. Esta palabra, yo Jehová, termina diciendo así en el capítulo. Esta es la ocasión número 16 en que menciona yo Jehová. Y está recordándonos, tú tienes que ser como yo soy. Y no está diciendo acá solamente como una autoridad, sino está hablando de nuestra identificación. Y les recuerda, así como yo soy, ustedes también deben de ser. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, la Escritura en Santiago capítulo 4 y versículo 4 nos dice lo siguiente. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él dará gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él le huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Todo esto tiene que ver en relación a renunciar a nuestra vida pasada, a ya no ser como yo antes era, a no identificarme con las cosas que el mundo quiere que yo me identifique, sino que ahora yo me humille delante de Dios, me someta a Él y entonces me deje guiar por Dios. Que Dios sea mi identidad y que yo pueda identificarme con Él y que las demás personas puedan identificar a Dios a través de nuestra vida, a través de estas prácticas que ya vimos acá. Que marquemos una diferencia, ser diferentes a este mundo. Concluimos de la siguiente manera. Primero, identifícate en el mundo como un verdadero hijo de Dios. Segundo, fortalece tu relación con Dios.
Tercero, ama a tu prójimo. Y cuarto, desecha lo que hace el mundo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Espero que hoy tú tomes el desafío de realmente identificarte como un hijo de Dios en un mundo que está lejos de Dios. Que la gente pueda ver a Cristo a través de tu vida. Terminamos con una oración. Padre, en esta hora queremos agradecerte porque podemos encontrar que tú eres un Dios santo y que así como tú eres un Dios santo, nosotros debemos de ser santos también. Que debemos de marcar una diferencia en este mundo. Ya no identificarnos con el mundo, ni amar al mundo como dice Santiago, porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero nosotros no somos tus enemigos, somos tus hijos y queremos, Señor, reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Ayúdanos a morir cada día a nosotros mismos para que Cristo tome mayor control de nuestra vida y sea manifestado a través nuestro. Gracias, Padre, te damos en esta hora en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos pronto.